Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Mi tema desarrolla un aspecto que atañe también al patrimonio y es la relación que tiene el patrimonio y la sostenibilidad. Para algunos pareciera ser que son términos alejados, ¿no? Uno se refiere a lo mejor básicamente al estudio del pasado y otro habla un poco de estas nuevas generaciones y de la preocupación hacia adelante, ¿no? Pero la verdad es que son términos que tienen una raíz, una base común en términos de lo que esperan, ¿no? Y que tiene que ver con que ambos buscan de alguna manera la idea de una equidad intergeneracional, uno y otro, ¿no? Entonces, nosotros como instituto nos hemos preocupado de estudiar la realidad patrimonial de Tarapacá, ¿no? Para poder visualizar por qué es importante sostener el patrimonio en Tarapacá o en cualquier parte de nuestra realidad geográfica o mundial, ¿no? Sostener el patrimonio significa una posibilidad dada a nuestra cultura y a nuestra identidad de avanzar con la capacidad de llevar hacia adelante nuestra identidad, llevar hacia adelante nuestras raíces de la mejor manera posible. Hay que sostener lo que tenemos para poder avanzar. Nosotros hemos puesto esta charla Patrimonio y Sostenibilidad, Matriz Patrimonial para Tarapacá, porque de alguna manera refleja lo que el Instituto ha estado haciendo para poder enfrentar esta realidad de la sostenibilidad del patrimonio, ¿no? La realidad de Tarapacá es una realidad que está basada en una geografía larga y extensa, ¿no? El territorio tiene los más diversas oportunidades geográficas y esto ha dado también origen a una serie de manifestaciones culturales y a una serie de representaciones de la realidad dentro de este territorio y que son riquísimas en cuanto a su variedad, en cuanto a su capacidad de reconocerse como parte de un territorio. Nosotros tenemos una realidad que va desde los 5.000 metros de altura hasta el nivel del mar. La única parte donde se repite esto es en los Himalayas, en donde hay probablemente vivienda hasta los 5.000 metros de altura. Nosotros tenemos culturas que han sobrevivido a esta realidad y han desarrollado toda su capacidad de vida en estos ambientes, ¿no? Y por lo tanto, desde la alta cordillera hasta la costa encontramos múltiples expresiones que corresponden a las formas de apropiación del territorio basadas fundamentalmente en la extracción y en la liberación de los recursos que éste tiene, ¿no? Así tenemos un territorio que parte con la actividad de pescadores, recolectores, que son capaces como de una primera etapa de dejar demostrada su impronta en estos lugares a través de sus muestras de formas de habitar. También la evangelización fue un periodo muy importante en Tarapacá. El proceso peruano a la vez también dejó múltiples expresiones de esta capacidad que tuvo la ocupación peruana en nuestros territorios. Tarapacá fue una de las últimas regiones en anexarse a Chile, ¿no? Y por lo tanto encontramos allí también que los gobiernos han tratado de apoyar cómo estas expresiones que tienen estos territorios anexados son capaces de adentrarse en nuestra capacidad de comprender esa realidad y sostenerla en un ambiente, ¿no? En donde estos procesos productivos, como los del Salitre también, marcan una de las últimas etapas tal vez de lo que significa estos procesos de identidad en Tarapacá y que van marcando de alguna manera el territorio. Entonces, de alguna manera, todo lo que significa el pasar de estas comunidades y su expresión en el tiempo y en estos territorios van marcando una impronta cultural que es necesario sostenerla, es necesario reconocerla. Muchas de estas realidades, muchísimas veces, han tenido algunas posibilidades de ser reconocidas, de ser valoradas, pero las más de las menos han habido muchísimos problemas para poder tener un contexto o un universo definido de este patrimonio, que a nosotros nos pudiera hacer valorarlo en su dimensión mayor, como un conjunto que reconoce un tema territorial, ¿no? Aquí vemos algunas apachetas, las iglesias del altiplano, que también es parte también de este sincretismo de la evangelización, que también produjo notables ejemplos, ¿no?
y que ha sido una de las grandes preocupaciones también de estos últimos gobiernos en términos de lo que ha sucedido con estos terremotos y las capacidades de abandono que han tenido estas realidades patrimoniales, ¿no? Pasando desde los edificios hasta los elementos de la expresión inmaterial, ¿no? Bueno, desde el altiplano a la costa, ¿no? Entonces, lo que les comentaba recién, que tienen en común sostenibilidad y patrimonio cultural, pues esta idea de que hay una equidad intergeneracional, de que ambos conceptos van pensando en que la vida de las comunidades, la vida de quienes están viviendo en estas identidades locales, van hacia adelante, ¿no? Rápidamente vamos a examinar el contexto en los cuales el Instituto tiene que reconocer variables de trabajo, ¿no? La UNESCO define patrimonio en estas realidades, ¿no? Natural y cultural, y el cultural lo divide en tangible y intangible. A la vez el tangible se divide en mueble y en inmueble, ¿no? Estas divisiones en realidad, como nosotros hemos visto y como hoy día se está también pensando en términos de sostenibilidad, a veces no contribuyen más que apoyan, ¿no? Si lo aplicamos esto a lo que es nuestra región, tenemos tal como decíamos, o mostrábamos desde el altiplano a la costa, en términos de diferencia geográfica, la organización no solamente de la ONU, sino que el Consejo de Monumentos Nacionales reconoce, por ejemplo, 4 zonas de protección patrimonial, ¿no? Desde la quebrada de Chacarilla, el Cerro Colorado, el Cerro Dragón, y la Laguna del Huasco, que ahora fue retirada en el actual gobierno por un tema de litigio con las comunidades indígenas. Fundamentalmente lo que hace el Consejo de Monumentos Nacionales es hacer un muestreo de todos los patrimonios que están dentro de esta realidad de estas 4 zonas. Si ustedes se fijan, hay una gran impresión por las iglesias de Tarapacá, ¿no? También hay elementos que son propios de las expresiones de estos sistemas que les hablaba yo, los sistemas productivos y extractivos, el tema de la estación, el salitre, la arquitectura de Iquique están en esa lógica, ¿no? Iquique es una ciudad que se monta gracias a la industria del salitre y todo el territorio de Tarapacá en realidad cruza tangencialmente toda esta realidad aportando a ese tipo de expresión, ser una muestra de lo que sucede con el salitre, ¿no? Incluso si uno examina lo que hacen monumentos nacionales, hay elementos que ni siquiera están registrados. Este listado que está acá son un listado solamente de referencias escritas, pero no así, al menos una referencia como estas, ¿no? Incluso algunas de estas referencias que están expuestas en el Consejo de Monumentos son bastante descontextualizadas, ¿no? Corresponden a registros de bastante data, ¿no? También, de alguna manera, los monumentos o el Consejo de Monumentos establece una visión sobre estos monumentos como una forma de ir estableciendo ciertos límites. Entonces, por eso que aparece el conjunto monumental de la zona Baqueano, que para ellos, o para un momento dado de la decisión, fue el más representativo de esta arquitectura monumental. Definitivamente, estas decisiones de los consejos de monumentos se basan en elementos que hoy en día están un poco cuestionados. Esto parte en las cartas, es decir, algunos interesados, asociaciones o países que estaban interesados en definir cómo proteger el patrimonio, generan unas cartas en lugares ajenos a los propios países que quieren ellos valorar, ¿no? Y las cartas establecen ciertas normas que se aplican fuera del lugar, ¿no? Sin la presencia de la comunidad local. Entonces de ahí surgen a veces estos conjuntos, o los conjuntos de algunas zonas típicas, basados en las cartas, ¿no? Esto después evoluciona un poco a las convenciones, ¿no? Hay gente que va de estos países a proponer las maneras de proteger. Pero, por ejemplo, el límite histórico de Iquique, que está en este plano, ¿ya? En que uno ve, por ejemplo, en rojo está muy destacado lo que es la arquitectura del salitre que les hablaba, que es una de las máximas expresiones de esta realidad territorial. Esta condición de centralidad histórica está definida por esta manera de entender el patrimonio. Es decir, muchísimos lugares de América Latina se entienden que tienen centros históricos o que tienen conjuntos urbanos, ¿no? Patrimoniales. Sin embargo, estos conjuntos urbanos y estas realidades de centralidades históricas no son otra cosa que, por ejemplo, una acumulación de tiempo o de un mayor tiempo en un espacio reducido. Porque en realidad, hoy en día entendemos, en una mirada de desarrollo sostenible, que todo lo que hay en una ciudad es histórico, ¿no?
Entonces ellos veían el patrimonio estaba dado en el sentido de la conservación de lo monumental. ¿Ya? La monumental era el objeto de estudio y la conservación era la forma de trabajo en las cuales uno abordaba esta realidad de desarrollo. Entonces había una mirada en lo monumental, había una mirada en el objeto fuertemente definida por estas formas de actuar sobre el patrimonio. Sin embargo, hoy en día estamos en las discusiones que hay sobre la importancia del patrimonio. Entendemos que va bastante más allá que estas definiciones que están tomadas incluso, como lo decía, muchas veces afuera o por personas ajenas a la propia realidad territorial. Hoy día nosotros pensamos que toda ciudad es histórica y todo lo que hay dentro de una ciudad también es histórico. Lo que está pasando con esta centralidad histórica es que ahí se produce una mayor acumulación de tiempo en un pequeño espacio. ¿Ya? Este plano o este gráfico expresa un poco eso a la mano derecha, ¿no? Desde que parte Iquique en la zona del puerto, como una caleta de chango y que evoluciona posteriormente por el salitre a la realidad de Puerto Mayor, y que hoy día termina en una relación única que le quedaba a la ciudad de poderse extender hacia el sur, hacia arriba y hacia el sur, pero que no ha dejado de hacer entender que su impronta, una de sus génesis es ser una ciudad-puerto, ¿no? Pero esta defensa que a veces se hace del patrimonio tan exacerbada de estas zonas históricas centrales, hoy en día lo que más importa en términos de fijar límites es entender que hay grados de relación entre los distintos crecimientos de la ciudad, más que tratar de limitar áreas de la ciudad. Cuando uno limita, se producen a veces una serie de realidades en las cuales el patrimonio es incluso, de alguna manera, afectado notablemente por otro tipo de presiones, ¿no? y que van configurando una postura sobre él bastante tensa en términos de ir no resolviendo sus realidades, sino que van probablemente apareciendo procesos de gentrificación, es decir, una presión por ocupar esas áreas, porque más que mal son áreas bastante consolidadas, son áreas centrales, ¿no? En Iquique, después del terremoto y que se postuló que todo el sistema dunario sur era bastante inestable, hubo una gran presión de las inmobiliarias por instalarse en la zona centro, y de hecho muchas de las últimas obras de edificios más bien de presión inmobiliaria que hay obedecen a esa presión y a no tener claramente definido más que el límite, porque el límite que claro que protege Baqueano, tú no puedes hacer ahí algo, pero al ladito de él sí, ¿no? Y entonces eso igual afecta notablemente a lo que es el patrimonio. Entonces, descentralidad histórica nosotros entendemos mejor un concepto que se llama patrimonio urbano, es decir, todo lo que hay en una ciudad es histórico y toda ciudad es histórica y todo lo que hay en ella también. Las calles, las plazas, sus edificios, sus elementos. Y en donde están las concentraciones de mayor tiempo, obviamente ahí hay una preocupación mayor. Pero por ejemplo acá vemos conjuntos, a pesar de que está el de Baquedano, ¿no? Hay edificios que están fuera de esta centralidad histórica y que tienen igual la misma y valiosa realidad. Hay que pensar, sí, que el patrimonio, obviamente para este pensamiento de desarrollo, antropológicamente no está en los objetos más bien, sino que está más bien en los sujetos y en la relación que establecen los sujetos con esos objetos. Es decir, cómo el espacio urbano o el patrimonio urbano es capaz de ir manifestando a distintas comunidades, distintas realidades, que hoy día son capaces de construir una expresión en él, ¿no? Y que son capaces también de mostrar su fuerza y su poder, aun cuando hoy en día es bastante complejo poder integrar en las tomas de decisiones, ¿no? Sobre todo porque todavía dependemos de una serie de decisiones que están no instaladas en la región ni en Tarapacá, sino que están instaladas en la zona central y por lo tanto muchas de las comunidades que a veces dicen yo opino, tú opinas, ellos deciden, es lo que pasa generalmente en nuestra realidad, también en esto, ¿no? El uso y apropiación del espacio de la ciudad, en este caso, claro, es el espacio más central, pero lo que importa acá no son tanto los monumentos en sí, que era la mirada que se daba ante el patrimonio, sino el uso que se hace de ese espacio en relación a ese patrimonio, ¿no? La quema de Judas, por ejemplo, que transforma todo el entorno de la plaza, que ni siquiera está reconocida como tal, simplemente es casi un rito, pero que no está integrado a pesar de que lleva muchísimo tiempo desarrollándose, ¿no?
Entonces, esta primera decisión, que el patrimonio no está en los objetos, como una mirada antropológica, está en los sujetos y en la relación que se establece. Más bien tenemos sumatoria de centralidades que solamente poner el ojo en una centralidad histórica, como la que tenemos acá en Iquique, ¿no? Por lo tanto, es una sumatoria de lugares, ¿no? De lugares que van teniendo un valor. Este concepto de lugar es muy importante entenderlo en términos de comprender lo que no son lugares, ¿no? El concepto de lugar tiene una relación histórica, tiene una trascendencia social, tiene una relación sobre esa realidad de apropiarse del lugar, y eso le da de alguna manera identidad. Por ejemplo, un no lugar es una estación de servicio o un mall, ¿no? En que ahí no hay relación histórica, no hay relación social, ¿no? Y lo otro importante también acá es entender que la ciudad o los lugares de patrimonio urbano se debe entender no solo por los que participan en ello, que son a los que se le ha dado importancia, que las comunidades solamente son vistas como pueblo originario, sino que hay comunidades urbanas donde incluso estos dinamizan el espacio y por lo tanto son inmigrantes contemporáneos que trabajan en la ciudad y por lo tanto van dinamizando todo lo que ocurre en ella. Si nosotros repasamos muy rápidamente todo lo que no tiene que ver con centralidad histórica, encontramos notables ejemplos aledaños, por ejemplo, a la calle Baqueano o al centro histórico, que mantienen un poco las mismas características de este patrimonio. Patrimonio salitrero, de viviendas ejecutadas en Pino Oregón, que son capaces de controlar muy bien el medio ambiente por una capacidad que tienen de adaptarse al clima, una capacidad de sostenimiento que habla de un sistema pasivo de enfrentar el calor, ¿no? Esta doble fachada, la techumbre aérea, permiten que se ventile la vivienda, que permite que circulen a través de esta brisa helada que entra en Iquique y que viene del mar por la corriente Humboldt. Permite que eso, gracias a esta arquitectura, estas viviendas sean sosteniblemente de los mejores ejemplos que tenemos en términos de un habitar colectivo, ¿no? Y esto es un tema patrimonial, ¿no? No solamente aquí no estamos defendiendo la pervivencia del modelo, sino que estamos tratando de entender sus valores patrimoniales. Toda esta arquitectura que está aledaña hoy en día no tiene un registro, ¿no? Está ajena como a un primer sentido de protección. Nosotros como instituto, y creemos que es una de las cosas que de alguna manera estamos tratando de llevar como una política, como un objetivo, es primero saber qué tenemos, qué contamos, ¿no? Y eso no solamente contamos con lo que nos dicen las normas o las condiciones en las cuales la centralidad informa qué es lo que hay que proteger, sino que tenemos una realidad bastante distintiva, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es este cuadrito pequeño en el cual el patrimonio, muy sucintamente, es la herencia al primogénito, ¿ya? Es la herencia de un padre a un hijo. Esto es para poder entender por qué la herencia tiene un valor en términos de la transmisión, ¿no? Y en términos de cómo genera un desarrollo hacia adelante. El patrimonio finalmente termina siendo un concepto polisémico, es decir, tiene diversas verdades, ¿no? Y claramente no es un objeto, no es una cosa, sino la definición del ámbito social del conflicto, más que el objeto del sujeto, es la definición de ese ámbito social. Porque es una herencia, porque se produce una disputa en el marco de un conflicto de poder. Cuando hay una herencia en una familia, generalmente se produce una disputa, ¿no? Y ese es un conflicto de poder. Por lo tanto, el poder en patrimonio, ¿no? Tiene que ver con estas políticas más que de concentración, esto que decíamos de que uno puede definir protección para ciertas realidades patrimoniales, que es de concentrar a lo mejor ciertas verdades en defensa de esas verdades en límites muy acotados, como son algunas zonas centrales o algunos conjuntos. Lo que hay que hacer es democratizar estas decisiones. Hay que democratizar la posibilidad de que esas áreas se integren a otras y se relacionen a otras, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio siempre va a ser un escenario de conflicto entre objetos patrimoniales, materiales o inmateriales, y los sujetos. Es decir, ahí hay un tema muy interesante que siempre vale la pena investigar, cuál es ese grado de conflicto y ese grado de relación, porque ahí uno puede entender la forma en cómo este objeto patrimonial pasa a ser un sustrato entre el sujeto y el conflicto que genera. Por ejemplo, esto es política, ¿no? Este es ejercicio de política. Son políticas urbanas que definen un límite, ¿no? Un límite de una zona histórica.
Sin embargo, lo que está detrás de esa zona histórica queda a expensas de otro tipo de decisiones. Se crea un conflicto en ese límite. Entonces, la definición de un límite constituye, por parte de los organismos públicos, un ejercicio de poder en el patrimonio, en el cual a veces, como les decía, no hay participación muy directa de quienes son partícipes de estas realidades donde viven gente, donde viven personas, comunidades y que constituyen también áreas aspectos muy valiosos de cómo entendemos ese patrimonio. Entonces, claro, poder, política y una disputa de la memoria, eso es el patrimonio, poder, política y una disputa del patrimonio. Si nosotros vemos esta foto de Iquique, en términos, vamos a hablar un poco de memoria, he puesto esa frase ahí que dice: yo sé quién soy, del Quijote, ¿no? Del capítulo 5, la primera parte. Cuando uno sabe quién es, no importa la realidad, ¿no? Al Quijote le pasaba, aun cuando todo en la realidad le decía, atentaba contra él, él decía: yo sé quién soy, soy un caballero andante, ¿no? Entonces, Iquique en los años 60 sabía quién era, ¿no? Iquique era una ciudad que se construía a una escala, avanzaba a una escala, en la cual recogía los elementos de su medio ambiente, eran utilizados o eran de alguna manera gozados por una comunidad que era capaz de entender el valor, no de los elementos en sí, sino de cómo ellos aportaban a esta relación, ¿no? Ahí vemos el desaparecido Cruz de Yate, que ahora se transformó en un elemento que está adosado a otra estructura, como un elemento que recuerda lo que era. Pero lo que realmente era esto, ¿no? La gente que se bañaba, la gente que pasaba en la lancha, ¿no? La Plaza Prat, ¿no? Que aquí vemos más personas que autos, lo cual es bastante bueno. Ahora, si nosotros hoy día viéramos lo que es la Plaza Prat, están ocultos los autos, ¿no? O en el zona del centro, ahí está el famoso tontódromo, ¿no? La Plaza Condel, otro ejemplo, ¿no? Estos espacios ciudadanos eran expresión de una escala, de gente que sabía lo que era vivir en un lugar como este, uno de los desiertos más extremos, pero que tenía una calidad y una capacidad de vida muy acotada y muy escalada y muy apropiada a las formas que tenían de vivir, ¿no? Bueno, ahí la Plaza Prat cambia, así es hoy día, ¿no? Es parte de una... Y todo el contorno de esa plaza, ¿no? Se vivió en Iquique una explosión demográfica importante y una presión insostenible del mercado inmobiliario para producir un crecimiento hacia el sector sur. Obviamente esto tiene mucho que ver con uno de los últimos momentos que hace que igualmente exista algo que hay que registrar, que es el periodo de las pesqueras, el periodo de las mineras extractivas, sobre todo las del cobre, que genera todo un lenguaje, ¿no? Y una forma de apropiación del espacio. Hoy en día nuestra realidad, aun cuando nosotros todavía podemos reconocer espacios en los cuales este valor del 1960 se mantiene, de saber quién soy, por ejemplo, como en Cabancha, ¿no? Cabancha es entendida como la mejor playa de Chile, ¿no? Sin embargo, a la vez podemos ver en negativo esta condición tan importante del patrimonio en términos de su afectación, pero también la vemos en positivo. Pero sin embargo, una de las primeras cosas que ocurre, justamente por esta valoración que tienen los instrumentos vigentes, como estas normas que definen límites, o como las entidades externas que han sido capaces como de tomar decisiones sobre lo que es valioso o no, han producido para nosotros lo que significa una pérdida de memoria. Y a muchos nos pasa, digamos, ¿no? Si uno revisa esa primera foto que vimos, comparada con esta, es muy difícil entender no es difícil entender cuál es la escala en la cual queda todo el origen de ese yo sé quién soy, a esta otra escala en la cual aparece una expresión que tiene mucho de relación distinta a esto, a esta escala, ¿no? Si uno ve estas fotos de la aduana, del muelle Prat, y finalmente ve lo que hoy día sucede con la aduana, ¿no? Y ese entorno en el cual está rodeada por estos edificios, entiende que aquí hay un conflicto en que la toma de decisiones sobre la manera de valorar o sobre la manera de proteger no está resuelta. Pero el conflicto se genera justamente porque hay presiones de comunidades que van tomando fuerza, van tomando valor dentro de la ciudad. ¿Se recuerdan ustedes lo que ha pasado con el exestadio, ¿no? En la cual, por una presión de un grupo de vecinos, fueron capaces de detener una serie de presiones inmobiliarias que tenían los alcaldes de poder entregar esto a un tema de licitación para vivienda, ¿no?
Entonces yo sé quién soy en Iquique se ha transformado en qué somos, digamos, ¿no? ¿Qué somos? O sea, yo les podría preguntar a los que están aquí, ¿con qué se identifican más a lo mejor? ¿Con cuál de estas, por ejemplo, de estos temas, ¿no? La ciudad central, la playa, o el tema de las salitreras, ¿no? Es difícil, ¿no? A lo mejor es todo, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros hemos sido bastante fuertes en decir esto, ¿no? Porque a lo mejor puede haber gente que sufre de este mal, pero nosotros decimos que la memoria hoy día sufre de un Alzheimer patrimonial. Lo mismo que sucede cuando hay una pérdida de memoria, ¿ya? Se produce, por ejemplo, pérdida de los afectos. Si uno ve estas imágenes, hay una serie de imágenes que voy a recorrer, en la forma en cómo estamos tratando los elementos, ¿no? A veces pasan inadvertidos para nosotros, pero sin embargo si uno dice, bueno, ¿cómo de alguna manera reconozco que estos elementos, que estos edificios, que tienen una forma de decir las cosas, ¿no? Hoy en día son tratados con tan poco afecto? Imagínense eso, ¿no? Puesto ahí en una fachada, bueno, aquí esto es baqueano, pero eso es para qué, para impedir que entren algunas personas que quieren utilizarlo, la manera en cómo uno se apropia del teatro municipal para rehacer elementos afuera. Fíjense eso, ¿no? Una ventana tan digna, tan apropiada, hoy en día intervenía de esa manera, los daños que está sufriendo todo el entorno de este patrimonio, hoy en día lo pone en una situación muy riesgosa, muy frágil. Fíjense que las fotos que están a la derecha y hacia abajo son instalaciones que están arriba de ese edificio de Aníbal Pinto sobre el Teatro Municipal. Son instalaciones de unas hospederías clandestinas que tienen instalaciones a la vista. Si aquí pasara algo, rápidamente un incendio destruye el teatro. Hay cosas que a veces no vemos. Si uno ve la farmacia Cruz Verde, arriba de la farmacia Cruz Verde, hay un ejemplo bastante notable de lo que era este tipo de arquitectura o este patrimonio de expresión salitrera, ¿no? El cambio de escala y hasta esto, ¿no? Cuando hablamos de que hay una pérdida de los afectos, hay una pérdida de afectos en la ciudad generalizada. Por la forma en cómo estamos entendiendo que mi realidad, si no es afectada por el otro, pasa como mi realidad, ¿no? La aduana, entre esta foto y esta foto después del incendio, no hay grandes diferencias, excepto que se quemó, pero en realidad la aduana siempre ha estado así por arriba, nunca la vemos, ¿no? Si agregamos a eso lo que es el riesgo de un incendio, por ejemplo, que el Palacio Mujica, que es el segundo palacio que tenía Iquique. Iquique tenía dos palacios en ese entonces, hace 8 años que se quemó más o menos. El palacio actual, el Palacio Mujica, y el Palacio Astorga. Gracias. Yo trabajo ahí y se me olvida eso. Debe ser por eso. Hay memoria, Alzheimer. La realidad de los terremotos. Aquí hay un tema que también afecta bastante a todo el tema del interior. Hay toda una arquitectura que se ve afectada, que es una arquitectura que tiene uno de los más altos índices de sustentabilidad, que es la arquitectura en tierra, ¿no? Y así, ¿no? Hay un patrimonio que se va muriendo en silencio, que aun cuando pueda establecer ciertas decisiones de, oye, yo soy yo, los demás no los reconocemos, ¿no? También pasa esto, entonces, ¿cómo tenemos una dificultad tremenda en reconocernos? Esta esquina es esta esquina hoy, ¿no? Pasamos de eso, que era una escala de Iquique, donde sabíamos quién era. Se fijan que acá hay toda una realidad que tiene que ver con ese conflicto del patrimonio, que es una decisión política. O tú apoyas a la comunidad de negocio, a la comunidad local, o te vas por la gente que está afuera, ¿no? Sin más, cuando se instala el mall acá en Iquique, nadie pensaba que iba a producir un daño a las grandes tiendas de Iquique. A las grandes tiendas francesas, a las grandes tiendas de los inmigrantes. Sin embargo, hoy día queda una sola tienda, que me parece que es la Solari, si no me equivoco, ahí frente a la Plaza Conde. El resto, la Casa Francesa, la misma Casa Solari que cambió por el que vimos. Entonces, esto de no reconocer el valor que tiene, nadie lo hace, ¿no? La vivienda que está frente a la Plaza Prat, que es un edificio de una compañía salitrera, instalada ahí con una serie de elementos. Todo esto ya no está, ¿no? El mercado quiere el mercado de abasto, la Plaza Condel, cambio por esto, cambio por una realidad de Ripley instalado ahí. También hay problema en la conducta. Uno podría decir de que esta falta como de capacidad de entender lo que tenemos nos lleva a este tipo de expresiones, a que el patrimonio, incluso las decisiones que se hagan sobre él, en este caso este patrimonio cultural,
se venda al mejor postor en la calle, ¿no? Y las formas como de tratar de expresar en términos de lo que es el turismo este patrimonio. Y aquí entramos a un tema que es interesante en términos de sostenibilidad, porque hoy día se apoya bastante el tema del turismo cultural, ¿no? Pero lo que hay que tener mucho cuidado es que el turismo cultural no avasalle el contexto o el territorio sobre el cual va a tener una capacidad de gestión y de apropiación de una economía. Entonces, para lograr su objetivo muchas veces pasa por estas cosas, ¿no? Pasa por tomar decisiones que finalmente terminan afectando el propio bien, ¿no? Como eso, por ejemplo, ¿no? Ahí no importa lo que hay debajo, lo que importa es la expresión de lo que yo soy, ¿no? Y en cualquier sitio, ¿no? Tú puedes encontrar incluso hoy día Baqueano vendiendo a la misma escala que los juguetes, objetos que podrían ser clasificados perfectamente parte de un patrimonio que hoy día debería tener un valor y que no lo tiene. Entonces, a lo que hemos llegado generalmente en conclusión, la mayoría de los que trabajan en patrimonio, es que la memoria no es algo indiscutible. Hay que discutir sobre la memoria. O sea, si algo es patrimonial, no porque alguien lo diga es indiscutible. Al contrario, lo que más cambia es el pasado, ¿no? Así lo decía Mao Zedong en su libro rojo. Entonces, por lo tanto, con todas estas decisiones, esta presencia de comunidades, esta forma de volver a entender los objetos, los sujetos, hay una ruptura de paradigma que es bastante buena, porque eso significa que el objeto puede evolucionar. Veíamos esa fachada pintada porque a alguien le interesó, a lo mejor eso es valioso, entenderlo así. Y hay distintas formas de mirarlo, ¿ya? También hay que entender que hace 60 años la lógica del patrimonio está en la lógica de las tarjetas, de las postales, ¿no? Uno llegaba a un lugar y en ese lugar había fuera del lugar que visitaba alguien que te vendía una tarjeta, una postal, que tú la mandabas a tu casa. A veces la postal llegaba después de que tú volvías de vuelta, pero así se entendía la lógica y estaba centrada, como digo, en el monumento, ¿no? Hoy día uno es posible visitar el patrimonio desde sus artefactos, mucho antes de llegar, y uno es capaz de recorrer los lugares perfectamente en los sistemas que hay, ¿no? Entonces, estas realidades de memoria, identidad, de quiebre patrimonial, necesitan volver como a entender que es preciso buscar un remedio para esa amnesia, ¿no? Y entender que el patrimonio es una herramienta para una mejor calidad de vida y una mejor gobernabilidad de la ciudad, ¿ya? Es decir, la idea es que el conflicto genere mejor gobernabilidad y no como una carga, un gravamen. Algunos arquitectos que trabajan en patrimonio dicen claramente, oye, pues yo trabajo con lo que hay y eso que hay yo lo potencio, ¿no? Por lo tanto, esa debería ser una base del desarrollo sostenible. En general, a nosotros como universidades o como personas que estamos tratando de investigar sobre patrimonio, los tres elementos más fundamentales son investigación, conservación y puesta en valor. Esto significa un cierto desarrollo sostenible. Esto es la base de un desarrollo sostenible en esta realidad patrimonial. Nosotros hemos propuesto como instituto desarrollar para esta pérdida de afectos, para esta realidad de fragilidad patrimonial, para esta falta de registro, porque han de saber ustedes que lo más importante antes de valorar algo es saber qué es lo que tenemos. En general aquí tenemos lo que nos han dicho que tenemos, ¿no? La zona típica, algunos edificios, algunos monumentos históricos, pero hay muchísimo más que eso, y no solamente en Iquique, ¿no? Si uno revisa todo el territorio, tenemos un montón de quebradas, de pequeñas calles, de pueblos, de ejemplos de lugares en los cuales es necesario pensar que ellos constituyen parte de un universo que es necesario reconocer. La primera gran medida para después proteger es saber de qué se trata, es generar un reconocimiento, es generar un registro. Entonces nosotros hemos propuesto generar una gran matriz patrimonial que sea capaz como de hacer, definitivamente es un catastro, pero es un catastro que considere levantar, primero que nada, un universo de este patrimonio, pero un universo que sea capaz de ser consensuado. Es decir, muchos han trabajado en patrimonio, y hay muchas instituciones que tienen información sobre el patrimonio y tienen claridad sobre lo que está sucediendo en el patrimonio. Por ejemplo, aquí, si uno ve el gráfico que está en medio, que está aplicado sobre esa zona histórica, ves lo que podría pasar si un tsunami entra de acuerdo a las condiciones en las cuales se ha planteado el tsunami. Resulta que toda la gran cantidad de patrimonio que hoy día está registrado queda absolutamente con algún tipo de daño, dependiendo de la altura de la entrada del agua, ¿no? Pero también hay una gran cantidad de un patrimonio no registrado que definitivamente hoy en día sufriría bastante más las consecuencias.
Entonces, nosotros estamos proponiendo que existan al menos varios objetivos que puedan construir esta idea de un sistema que proteja, o que primero establezca un sistema de reconocimiento, un sistema de catastro y de registro sobre la base del cual tomar decisiones, sobre lo que hay que actuar en él, ¿no? Porque no podemos decir, vamos a tomar una valoración sobre algo que no sabemos cómo es, y no solamente quiénes puedan tener la capacidad, a lo mejor, de entender eso, sino que en las distintas escalas de quienes son capaces de entender que el patrimonio es de todos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros estamos proponiendo un lugar donde va a existir esta condición de la matriz, el catastro, el manejo de un sistema y de cómo eso se transforma finalmente en un sistema de aprendizaje para toda la comunidad. Se genera un centro de transferencia, unas etapas de desarrollo del universo patrimonial, es decir, lo que recientemente les decía, que es lo que nosotros tenemos en términos de ponernos de acuerdo, cuál es el universo, este patrimonio tangible o intangible, ¿no? O el patrimonio cultural o el patrimonio urbano, ¿no? ¿Qué es el patrimonio urbano? ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cuáles son esos lugares que deben estar dentro de un consenso en la cual todos seamos capaces de decir, este lugar, este patrimonio urbano merece ser reconocido, merece primero que nada ser catastrado y que todos sepamos un poco de qué se trata lo que aquí tenemos, ¿no? Y bueno, terminar en algún sistema, como existen tantos hoy en día, en los cuales un sistema de una multiplataforma que tenga accesibilidad no solamente para quienes trabajan en ciertas escalas del patrimonio, sino para quienes también acceden desde los niveles de un aprendizaje inicial, como son los estudiantes, como son las comunidades, que puedan participar de estos sistemas de información, para que pueda irse produciendo esta idea de que el patrimonio es de los sujetos y no es algo que está estipulado simplemente en una norma, ¿no? Entonces, valernos de estos objetos que nos permiten, por ejemplo, hacer reproducciones en 3D, visualizar los distintos elementos. Por supuesto, aquí entra fuertemente el tema de que estos productos a obtener pueden estar en distintas plataformas y a lo largo de toda la región, ¿no? Y por lo tanto va a estar empoderado entre la comunidad, ¿no? Esta multiplataforma que permite, por ejemplo, levantar la mayoría, por ejemplo, los monumentos históricos, si bien es bien acotado. Uno podría hacer un recorrido por los monumentos históricos en estas plataformas, quien quisiera tratar de ir descubriendo lo que es, y no solamente como objeto, sino que también, un poco lo que decía, esto también se puede aplicar al patrimonio urbano, a plazas, ciudades, objetos, ¿no? Esa multiplataforma web al servicio de la comunidad, al servicio de la colectividad, y fundamentalmente también para apoyar el turismo, pero apoyarlo no en el sentido de favorecer las cosas, sino que si nosotros somos capaces de tener en comunidad un registro del patrimonio y todos consensuamos en los valores que éste tiene y en cómo ese registro de alguna manera contiene el respeto, la identidad de los lugares, la gente que trabaja en turismo, si quiere compenetrarse con esto, tiene que respetar esas realidades, porque muchas veces el turismo lo que hace es potenciar por sobre la realidad patrimonial realidades que son económicas para favorecer justamente su actividad. Y eso ha sucedido en muchísimos ejemplos. Hoy día, por ejemplo, escuchaba cuando venía para acá que Chile se ganó como el Oscar al turismo aventura, ¿no? Y le preguntaban a la ministra de Turismo en qué se había ganado Chile esta distinción tan importante, ¿no? Y no era porque Chile posee de los paisajes más atractivos en términos de naturaleza, sino era porque de alguna manera los gobiernos, las centralidades han distinguido formas de mantener equipamiento y de mantener tuición sobre esos lugares. Es decir, se da a los que vienen o a los turistas que vienen a entender que tienen, por ejemplo, en un parque natural, en un parque de una reserva, se instalan elementos que son necesarios para que exista una solvencia del turista en términos de sus capacidades de permanencia. Pero yo no sé si esa relación equidistante se produce en términos de este respeto que requiere a veces los territorios. Nosotros creemos que esta plataforma, al menos en Tarapacá, lo que podría hacer es promover de que quienes manejan el turismo, y no solamente el turismo, sino que la gente que viene a hacer turismo cultural, ¿no? Entre a estas plataformas antes de llegar y se interiorice de lo que tiene y de los recorridos y de lo que va a haber y del valor que tiene esta historia que hay detrás, ¿no?
esto, ¿no? Está pasando actualmente en muchísimos de nuestros centros, de muchos de nuestros ejemplos de patrimonio. La realidad de esta ciudad definitivamente acepta que los potenciales elementos que están conjugando hoy en día en la lectura patrimonial no son, vuelvo a reiterar, definiciones que hemos tenido de muchísimo tiempo atrás, instaladas como una comprensión de lo que es el patrimonio, sino que un patrimonio bastante más dinamizado, una realidad bastante más abierta a las realidades que este patrimonio ha sido capaz de construir. Por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Si nosotros vemos el simple acto de volar, ¿no? ¿Por qué se vuela acá? Por las condiciones geográficas, pero esa condición es ya un valor que tiene un sentido patrimonial. Tiene un sentido patrimonial en el sentido de que, si bien se ejecuta sobre la ciudad o con distancia a la ciudad, está conteniendo elementos que son usados dentro de la realidad del patrimonio que pocos conocemos, ¿no? Que si esta arquitectura salitrera, el valor que tiene no es por su forma, no es por su estética, es por su condición ambiental, por su capacidad de sostenerse en un medio tan agreste y tan árido como es este desierto costero, el desierto del interior. Entonces, los elementos que están presentes en todo este patrimonio son capaces de ir resolviendo las formas en cómo lo debemos mirar y cómo lo debemos proteger. La sombra es un gran valor, ¿no? El factor de la playa y por qué es favorable que en la playa y los elementos que conjugan la playa con la arquitectura representativa o con las formas de habitar esta playa deberían reconocer lo que tenemos, ¿no? Si uno ve los miradores o ve las dobles alturas o las barandas, nada de eso se repite en muchos de los edificios que se construyen. Nosotros encontramos aquí edificios que se repiten en Iquique y que se repiten a lo largo de todo el país. Digamos. Ningún edificio es capaz como de reconocer el medio ambiente. Es decir, uno compra incluso el sistema de venta de los edificios en verde. Tú vas y dices, en el diario vendo departamentos, 3 dormitorios, cocina, estar comedor. Y después te vas a la inmobiliaria y ves un catálogo y nunca preguntas por cosas como cuál es la orientación, de dónde llega el viento, tiene protección de sombra, y te encuentras con la sorpresa de que compraste un departamento en verde, cuando te lo entregan, abres la ventana en un 15º piso y se te vuela todo o te asas. Porque hay parámetros que son propios de este lugar que no los toman estas realidades, ¿no? Sin embargo, hay un gran valor en el patrimonio urbano que uno debiera ser capaz de ir midiendo y debiera ser capaz de ir valorando, y que son justamente estas características que hacen que la habitabilidad de este patrimonio y la reutilización de este patrimonio permita hacerlo bastante sostenible en términos de sus capacidades que tiene, de tener redes, de estar presente en áreas centrales, por lo tanto, tener acceso a transporte, acceso a espacios comunes, ¿no? Por lo tanto, los impactos que genera el poder comprender el patrimonio, el tener estos registros que nosotros hablamos como instituto de estos patrimonios, puede favorecer a inversionistas que sean capaces de, a través de estos sistemas, entrar, reconocer cómo poder producir sobre esos patrimonios, o los propios u otros, en los que quiere invertir, capacidades de nueva realidad de esa infraestructura. Como el caso de esta vivienda, que se transforma en un pequeño hotel. Se fijan, la vivienda anterior tenía incluso, lo mismo que ese poco respeto, ese poco cariño, le habían volado una ventana, todo el sistema de barandas, sus pilares, ¿no? Sin embargo, la actuación que se hace es recuperar la fachada original, pero mucho más importante que eso es el espacio interior, el manejar la sombra, los elementos que dan justamente relación con el exterior. Entonces, el patrimonio cultural urbano, anónimo, continuo, tiene un sentido de renovación que es muy interesante en términos de, por ejemplo, la sostenibilidad. Generalmente, la forma de mitigar los aspectos que esta inversión requiere en el tiempo son de 6 a 50 años, a 60 años. 50 años, ¿no? En términos del cambio energético o de la afectación energética al tema de la medioambiental. Ustedes han de saber que la construcción en el mundo es la que más afecta en términos de emisión de gases, ¿no? Y que afecta el efecto invernadero, ¿no? Cerca del 60 o el 70% significa la construcción en hormigón. Pero estos patrimonios centrales, y se fijan ahí lo que dice las nuevas construcciones, que sin embargo tienen generalmente un 30% más de esta idea de sostenibilidad que la manera en cómo se construyó esto. Sin embargo,
aún así tienen un mayor periodo en el cual ellas tienen que mitigar los efectos negativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una oportunidad de conocer esta infraestructura, por lo que les contaba, que hay redes existentes, hay centralidades a las que podemos acceder, hay movilidad, hay una ciudad más compacta. ¿Ya? No está esta idea de que hay que ejecutar redes. O sea, si uno piensa lo que significa construir un edificio en términos de emisiones de carbono, y no pensar en que tenemos un patrimonio o tenemos un patrimonio urbano que es capaz de ir generando ciertas realidades de ocupación de esa infraestructura, las diferencias son muy, muy notables. Entonces, por lo tanto, el patrimonio cultural es un espacio de oportunidades que es necesario atender. Esa foto es una claraboya, ¿no? Así controlada la luz, en términos también del calor. Esto genera una sostenibilidad social y una sostenibilidad financiera también. Obviamente esto genera mayores lazos, mayores identidades y también financieramente, obviamente hay capacidades de reconocer esta infraestructura que ya están actuando con algunas redes, con algunos sistemas que ayudan justamente a articular esta idea de esta solvencia, esta sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir que la inteligencia de una ciudad radica fundamentalmente en esto, en reconocer la capacidad que tiene esta ciudad de reconocer su identidad y reconocer su patrimonio, ¿no? El patrimonio urbano tiene estas características de tradición, de posibilidades, de sostenibilidad. Si uno lo entiende desde los valores que es capaz de entregar, ¿no? Estamos siempre pensando que hoy día la mirada del patrimonio es a la relación y no a los objetos. Por lo tanto, si uno entiende que dentro del patrimonio está el viento que llega a las viviendas, que cómo es capaz de producirse el manejo de estas energías pasivas para poder dar una sostenibilidad de vida o de habitar estas viviendas, ¿no? Hace pensar que tenemos posibilidades de entender que el patrimonio urbano se transforme definitivamente en una opción de desarrollo y que definitivamente nos lleve a un factor de sostenibilidad. El BID, por ejemplo, hace más de 20 años que premia una serie de alternativas o ideas para poder destacar cuáles son estas ciudades patrimoniales o estas ciudades estrellas. Valdivia es una de ellas que ha sido premiada con esto, ¿no? O las ciudades inteligentes que se llaman, ¿no? Que son la rehabilitación de los centros históricos y los barrios patrimoniales. Otra cosa muy breve que les cuento, nosotros también estamos muy preocupados de uno de los elementos más sostenibles en términos de construcción, el adobe. En la zona de Tarapacá hay lugares donde hay adobe muy bueno, en algunas quebradas, fundamentalmente está asociado a la presencia de arcilla. Hay otros lugares donde no hay, pero en general toda la arquitectura andina está hecha en base a este material que tiene cero emisión al ambiente. Y no es un material con el cual se usa solamente esta realidad. Si uno revisa lo que pasa en el mundo, ¿no? La humanidad habita más de la mitad de la humanidad habita en hábitats de tierra, incluyéndonos a nosotros, digamos, ¿no? A toda América, ¿no? Este material está siendo investigado hoy en día como uno de los factores de sostenibilidad importantes para poder reconocerlo como parte de un patrimonio, de una cultura ancestral que es capaz de producir esta sostenibilidad, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Hoy día es muy cuestionado, hoy día un poco vuelvo a esto de que no está en las normas, digamos. Las normas dicen, no, el adobe se cae. Pero la mitad del mundo ha demostrado que no se cae. Todo esto son viviendas de adobe, fuera, en zonas sísmicas, algunas de ellas, que tienen sistemas y culturas constructivas locales que han sido capaces de mantenerlo. Lo que ha sucedido acá es que por esta desidia que les contaba al principio, por esta pérdida, por esta fragilidad, las culturas, los artesanos, los primeros artesanos, los que eran dueños del saber, se han perdido, no se ha podido transmitir esa realidad, no se ha podido registrar, ¿no? Hay edificios que se construyen en adobe, como es, ¿no? Un arquitecto que construye este gran espacio que es una iglesia, casas en adobe, ¿no? Son varios ejemplos de ese tipo, gente que se puede parar arriba ahí en África, ¿no? Esto en Chile, una vivienda de adobe en Santiago, construida con sistemas articulados de acero, pero con el adobe, que el adobe, ¿qué hace este arquitecto? Te llega al lugar, excava la tierra de ahí, la amontona a un lado, para su estructura con un sistema instalado ahí mismo, no compra nada afuera, arma y con la misma tierra produce el adobe con que va a rellenar la casa, ¿no? No hay camiones que traen hormigón, ni entrando y saliendo, ¿no? Nada de eso, ¿no? Y son edificios notables, ciudades enteras como esta gran ciudad en África, ¿no? Enteras construidas en adobe. Nuestros vecinos, por ejemplo, están ya
revisando la sismicidad. Por ejemplo, es una torre construida solamente con elementos para revisar lo que sucede con el comportamiento dinámico de la OE. Nosotros como universidad pertenecemos a esta red, a la red ARCOT, que es Arquitectura y Construcción en Tierra, que está integrada por todas estas universidades y que estamos investigando también este material. Estamos, por ejemplo, si ustedes ven al costado derecho, analizando todo lo que sucede en Canchones con el sistema de construcción en costrón y en adobe. ¿Ya? Son viviendas que se construyen con un costrón de sal que está aglomerado o casado con unas estructuras de madera y que también comparten un poco el tema de la tierra. Entonces, como para cerrar, entender que estos puntos que yo he puesto acá, hay que entender finalmente lo que dice abajo, ¿no? Que en realidad el patrimonio, entendido así, debería ser un círculo virtuoso, estratégico. Primero entender, proteger y finalmente aprovechar esas ventajas identitarias. Eso es, muchas gracias.